Warning. Este podcast contendrá spoilers de la película seleccionada por el equipo, presentado por Gerardo Alemán. Bienvenidos a Filmic Notion, el podcast que hablamos de tus películas favoritas, reviews, análisis, teorías y mucho más. Comenzaremos en breve. Hola, y vamos a estar analizando la película de Superman con la actuación de David Corenswet, Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Eddie Gattegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabella Merced, entre otros. Aquí estamos en otro episodio de esos que veo películas durante el fin de semana y las discuto para ustedes en la sección a la que yo le llamo Simplemente Yo. Superman es una película estadounidense de superhéroes estrenada en el 2025, escrita y dirigida por James Gunn, basada en el personaje de DC Comics, y es la primera película del nuevo universo del DCU y representa el reboot cinematográfico de este personaje. En el 2012, Warner Bros. Lanzó el DC Extended Universe DCEU con Man of Steel del 2013, protagonizada por Henry Cavill como Superman. Aunque no cumplió con las expectativas financieras, el estudio anunció nuevas películas dándole prioridad a Batman vs. Superman, pero aún se estaba planificando una secuela directa de Man of Steel. El director Zack Snyder consideró a Brainiac y a los kryptonianos encarcelados como posibles villanos para esta secuela. En el 2016 el proyecto volvió a ser prioridad y Matthew Vaughn fue considerado como director, junto a Mark Miller. Propusieron una trilogía donde Krypton se destruiría después de que Superman creciera allí. Sin embargo, tras los problemas de Justice League del 2017, la secuela quedó en pausa. En el 2018, Christopher McQuarrie y Henry Cavill presentaron una idea nueva para Superman, pero fue rechazada. Ese mismo año, Warner ofreció a James Gunn dirigir una película del personaje, pero él estaba trabajando en The Suicide Squad del 2021. En septiembre, las negociaciones para que Henry Cavill apareciera en Shazam del 2019 se rompieron por conflictos contractuales, aunque se dijo que dejaba el papel. Cavill afirmó en noviembre del 2019 que aún no había renunciado a Superman. Warner Bros. Exploró nuevas ideas, incluyendo una versión afroamericana del personaje con Michael B. Jordan como posible protagonista, y mantuvo conversaciones con J.J. Abrams. En el 2021 se anunció que Ta-Nehisi Coates escribiría una película nueva de Superman producida por J.J. Abrams. En abril del 2022, tras la fusión de Discovery Inc. y Warner Media, se creó Warner Bros. Discovery, WBD, con David Zaslav como CEO. La nueva dirección buscaba reorganizar las películas de DC y la compañía de DC Entertainment y darle a Superman un papel central. En agosto del 2022, James Gunn fue contratado para desarrollar una nueva película de Superman independiente del DCEU. En octubre, Henry Cavill apareció otra vez como Superman en Black Adams, generando expectativas sobre su regreso. Sin embargo, Warner no aprobó el guión de una secuela con Brainiac y el proyecto fue cancelado. A finales de octubre, James Gunn y Peter Safran fueron nombrados copresidentes de DC y una semana después comenzaron a planificar el nuevo DCU, haciendo un soft reboot del universo anterior. En diciembre del 2022, James Gunn anunció que escribiría una nueva película centrada en una versión más joven de Superman, por lo que entonces Henry Cavill no podía participar. Se reunió con él para explicarle la decisión y explorar futuras colaboraciones. En enero del 2023, Gunn y Safran presentaron el plan del nuevo DCU titulado Capítulo 1: Dioses y Monstruos, con Superman Legacy como la primera película programada para el 11 de julio del 2025. En marzo, Gunn confirmó que también dirigiría la película inspirada en cómics como All-Star Superman y Superman Birthright, así como en las series animadas. También mencionó que Godzilla Minus One influyó en el enfoque emocional y visual. El tono sería distinto al de Guardians of the Galaxy y Krypto, el perro de Superman, podría aparecer. La preproducción comenzó en abril del 2023, incluyendo diseño de producción, vestuario y casting. Beth Miko y Judiana Makoski, colaboradoras
anteriores de Gunn regresaron como diseñadora. El rodaje estaba previsto para enero del 2024. Gunn confirmó la aparición de Jimmy Olsen y aclaró que la película no sería una comedia, sino una visión respetuosa y renovada del personaje. Terminó el primer borrador del guión a finales de abril y no esperaba que la huelga de guionistas afectara la producción. En mayo del 2023, comenzaron las audiciones para Superman, Lois Lane y Lex Luthor. David Cornswet se destacó tras su actuación en Pearl y fue elegido como Superman. También se consideraron a Jacob Elordi, Tom Britney y Andrew Richardson, aunque Elordi rechazó el papel. Para el papel de Lois Lane audicionaron actrices como Emma Mackey, Rachel Brosnahan, Sarah Weaving y Phoebe Dynevor. Nicholas Hoult, inicialmente considerado para Superman, fue finalmente elegido como Lex Luthor. Las pruebas presenciales se realizaron a mediados de junio del 2023 en los estudios de Warner Bros. En California, con pruebas de cámara entre distintas combinaciones de actores. El 27 de junio se anunció oficialmente que David interpretaría a Superman y Rachel a Lois Lane. James Gunn pidió a ambos mantener un trato respetuoso con todo el equipo. Luego continuó el casting para los otros personajes, incluyendo miembros del grupo de superhéroes The Authority. El 11 de julio del 2023 se sumaron al elenco Isabella Merced como Hawkgirl, Eddie Gategui como Mr. Terrific y Nathan Fillion como Green Lantern. Al día siguiente, Anthony Carrigan fue confirmado como Metamorfo y Gunn aclaró que aunque había muchos personajes, la historia se centraría en Superman y Lois Lane y que los demás aparecerían en futuros proyectos conectando con otros personajes en este universo de DC. El objetivo era mostrar cómo las relaciones de Clark Kent con otros héroes influyen en sus valores. La filmación fue confirmada para marzo del 2024. Tras el fin de la huelga WGA, Gunn aseguró que la película mantendría su estreno para julio del 2025. Durante este periodo de grabación había más bochinches, como por ejemplo en octubre había un rumor que Jason Momoa interpretaría a Lobo, pero luego se confirmó que él saldría en Supergirl del 2026 ahora. En noviembre, María Gabriela de Faría fue elegida como Angela Spica, la ingeniera o The Engineer, una de las villanas. También se sumaron Skyler Gisondo como Jimmy Olsen y Sara Sampaio como Eve Teschmacher, asistente de Luthor. El director explicó que varios actores fueron seleccionados antes de la huelga SAG-AFTRA y que los papeles de Mr. Terrific y Teschmacher fueron especialmente difíciles de asignar. En diciembre del 2023, Sean Gunn fue elegido como Maxwell Lord para futuros proyectos del DCU. También se informó que Miriam Shore estaba en negociaciones para un papel no revelado, pero Gunn desmintió su participación, al igual que la de Pom Klementieff. En enero del 2024 ya estaban en marcha los trabajos de set, efectos visuales, prótesis y vestuario, y la mayoría del elenco había sido elegido. Rachel Brosnahan destacó el cariño del equipo por Superman, ya que muchos crecieron con el personaje. A finales de enero, Millie Alcott fue elegida como Kara Zor-El o Supergirl, con planes de que debutara en Superman antes de protagonizar su propia película. Alcott realizó pruebas de vestuario en el set de Atlanta y se veía muy bien. En febrero, comenzó la preproducción en Ohio, donde se confirmó que parte del rodaje se haría en Cleveland y Cincinnati. Ese mismo mes, el comediante Bassem Youssef afirmó haber sido elegido como Ruman Harhadi, líder de un país ficticio, pero su personaje fue eliminado del guión. Gunn negó que esto se debía a comentarios políticos y explicó que el personaje fue descartado antes de cualquier polémica. El 22 de febrero se realizó una lectura de guión con el elenco. Gunn reveló que Terrence Rosemore interpretaría a Otis Berg, que es el secuaz de Luthor. Ese mismo día, David Safla confirmó que el rodaje comenzaría la semana siguiente. Gunn también anunció que el título oficial sería simplemente Superman, explicando que el Legacy miraba al pasado mientras que esta historia apuntaba hacia el futuro. La filmación principal comenzó el 29 de febrero del 2024, coincidiendo con el cumpleaños de Superman. Las escenas de la Fortaleza de la Soledad se grabaron en el Valle Adventdalen en Svalbard, Noruega.
elegido por su paisaje similar a Antártida. La producción, bajo el título provisional Genesis, utilizó cámaras digitales certificadas IMAX. El rodaje se había retrasado un poco por la huelga y el estudio Legacy Effects colaboró con efectos prácticos como prótesis y animatronics. En marzo, Wendell Pierce fue elegido como Perry White. El rodaje en Trill Studio Atlanta comenzó el 8 de marzo y se extendió hasta agosto. También se filmó en Cleveland, Cincinnati y Macon, Georgia. La producción se trasladó al noreste de Ohio el 14 de junio del 2024, filmando en varias locaciones de Cleveland. Tras 6 semanas, el rodaje allí concluyó el 16 de julio. Luego se trasladaron a Cincinnati, donde grabaron el Cincinnati Museum Center y el Little Tunnel. La filmación terminó oficialmente el 30 de julio. Las proyecciones de prueba comenzaron en diciembre con tomas adicionales en Los Ángeles y Atlanta. El montaje final se completó el 5 de julio del 2025. Los efectos visuales fueron realizados por Framestore ILM y Weta FX con más de 1,700 tomas, incluyendo la Fortaleza de la Sociedad, Metrópoli, Crypto y una criatura Kaiju. Se utilizaron imágenes reales de Cleveland y se recreó digitalmente su plaza pública para escenas complejas. En diciembre del 2023, Gunn anunció que gran parte de la música ya estaba escrita. En febrero del 2024 se confirmó que John Murphy sería el compositor porque había colaborado con él en Suicide Squad y Guardians of the Galaxy Volume 3. Murphy incluyó una nueva versión del icónico Superman March de John Williams como homenaje. La película solo utiliza 2 canciones con licencia, Punk Rocker de Teddy Bears e Iggy Pop y 5 Years Time de Noah and the Whale. En abril del 2025, David Fleming se unió como co-compositor. La banda sonora también incluye un tema interpretado por Lulu, hija de Peter Safran, junto a la banda Foxy Shazam. En enero del 2023, Gunn presentó la película usando la portada del cómic All-Star Superstar como inspiración. En febrero del 2024 se compartió el logo oficial con un diseño similar al traje de Kingdom Come, pero con los colores clásicos. Durante el CinemaCon de abril se mostró el emblema completo del traje. En mayo se reveló la primera imagen de David como Superman, con el regreso de los calzoncillos rojos y un diseño inspirado en los cómics de Jim Lee. También se presentó una instalación de la Fortaleza de la Sociedad en la Licensing Expo de Las Vegas. En octubre del 2024, Gunn reveló la primera imagen de Crypto junto a Superman en apoyo al mes de adopción de mascotas. El 16 de diciembre se lanzó un póster animado con una versión lenta del Superman March y el tráiler oficial estrenado el 19 de diciembre superó los 250 millones de vistas en 24 horas, convirtiéndose en el más visto de una película de DC o Warner Bros. En febrero del 2025, la película patrocinó el Poppy Bowl 21, mostrando nuevo material. La gira Superman World Tour comenzó en junio del 2025 con proyecciones de los primeros 30 minutos en Barcelona y Manila, donde fue descrita como divertida y esperanzadora. El 1 de julio se instaló una estatua de 3.4 metros de Superman inspirada en David en la cima de Chart de Londres, la escultura pública más alta del Reino Unido. También se colocaron 25 kioscos del Daily Planet en la ciudad. James Gunn declaró que Superman representaba la historia de Estados Unidos como un inmigrante y un símbolo de la bondad humana. Aunque el mensaje generó cierta controversia política, Gunn insistió en que la película es para todos y trata sobre la importancia de la amabilidad. La película se estrenó el 7 de julio del 2025 en el TCL Chinese Theater de Los Ángeles. Su lanzamiento internacional fue el 9 de julio y llegó a los cines de Estados Unidos y China el 11 de julio en formato IMAX, 3D, Real 3D, Dolby Cinema, ScreenX y 4DX. En enero del 2025, los herederos de Joe Shuster, co-creador de Superman, demandaron a Warner Bros. Por los derechos de distribución en países como Reino Unido, Irlanda, Australia y Canadá. La demanda fue rechazada por falta de jurisdicción y luego desestimada en la Corte de Nueva York. Superman estuvo disponible para descarga digital el 15 de agosto y llegó a HBO Max el 19 de septiembre.
tras ventanas teatrales de 35 y 70 días. El 23 de septiembre se lanzó en Ultra HD Blu-ray y DVD, con contenido adicional como escenas eliminadas, un documental y comentarios del director. Gunn explicó que el lanzamiento digital anticipado buscaba preparar al público para la segunda temporada de Peacemaker conectada con la película. En los primeros 10 días, en HBO Max, Superman alcanzó 13 millones de espectadores globales, siendo el estreno más visto en la plataforma desde Barbie del 2023. También aumentó el interés por otras producciones como el documental Superman de Christopher Reeve Story del 2024, la original Superman de 1978, Superman Returns del 2006 y Man of Steel del 2013. Superman fue nominada como película más esperada de la 8ª edición de los premios ASTRA Mid-Season. Su trailer Fight recibió una nominación a Mejor Trailer de Blockbuster del verano del 2025 en los premios Golden Trailers. Tenían un budget de 225 millones y al momento de esta grabación recaudaron 616.8 millones. Esta la vi en el cine estándar un viernes a eso de las 7 de la noche con mi esposa. No estaba motivado para verla, pero como había tanto buzz, pues me tiré. La vi como 2 días después del estreno. Si hacemos un movie summary, Superman debe reconciliar su herencia alienígena kryptoniana con su crianza humana como el reportero Clark Kent en la Tierra. Empezamos la película con una pancarta explicando que hace más de 3 siglos se descubrieron los primeros metahumanos, marcando el inicio de una nueva era de dioses y monstruos. Dato: en el universo de DC Comics, un metahumano es una persona con habilidades extraordinarias que superan los límites humanos normales. Estas habilidades pueden tener distintos orígenes genéticos, accidentes, explosiones, exposición a sustancias especiales o incluso influencias mágicas o tecnológicas. El término metahumano fue introducido por una raza alienígena llamada los Dominadores en la miniserie Invasion, para describirle a los humanos con poderes especiales. Aunque el término se usa principalmente para humanos, también puede aplicarse a personajes como Superman, Wonder Woman o Aquaman, quienes poseen habilidades únicas. James Gunn reveló que los metahumanos han existido en el universo de DC desde el siglo XVIII. En este contexto histórico, eran vistos como dioses o monstruos y su presencia ha influido en la cultura y los eventos importantes en el mundo. Esta larga existencia de metahumanos, más de 3 siglos, se conecta directamente con la historia de Superman y otros héroes, enriqueciendo el background del universo de DC. 30 años atrás, Jonathan y Martha Kent encontraron a un bebé alienígena, Kyle, y lo adoptaron como su hijo, Clark. Hace 3 años, Clark se convirtió en Superman, el superhéroe más poderoso de Metrópolis. Dato: Superman apareció por primera vez en el cómic Action Comics #1 en junio de 1938. Su verdadero nombre es Kal y nació en el planeta Krypton. Antes de que el planeta fuera destruido, sus papás, Jor-El y Lara, lo enviaron a la Tierra en una nave espacial, que esto es lo que siempre hemos visto en otras películas. La nave aterrizó en una zona rural de Estados Unidos donde fue encontrado por Jonathan y Martha Kent, quienes lo adoptaron y lo llamaron Clark Kent. Con el tiempo, Clark descubrió que tenía superpoderes, sus papás adoptivos le enseñaron a usar habilidades con responsabilidad para ayudar a los demás y luchar contra el mal. Para proteger su identidad y a su familia, Clark creó el personaje de Superman con su icónico traje azul, capa roja y la S en el pecho. Superman vive en Metrópolis y es una ciudad ficticia del universo de DC, aunque su historia principalmente se mantiene. Algunos detalles han cambiado con el tiempo. Al principio comenzó su carrera como adulto, pero luego se introdujo la idea de que fuera Superboy antes de convertirse en Superman. Continuamos. Hace 3 semanas, Superman evitó que soldados de Boravia invadieran Jarhanpur, lo que generó controversia internacional. Un misterioso villano conocido como el Martillo de Boravia aparece y derrota a Superman en combate. Y aquí tengo una observación. El CGI al principio se ve un poco raro, especialmente en las peleas iniciales con el martillo. Se nota que quisieron hacer algo épico, pero no se siente tan pulido. Dato:
Boravia y Jahanpur son países ficticios que aparecen en los cómics de DC, con Boravia debutando en Superman número 2 y Jahanpur en JLA número 62. Superman aterriza en el Ártico y llama a su perro Krypto. Krypto llega y lo arrastra hasta el Fortress of Solitude. Aquí unos robots lo colocan frente al sol para que se recupere. También le muestran un mensaje de sus padres biológicos. Dato: Krypto, también conocido como el Super Perro, es un personaje de DC que debutó en Adventure Comics número 210 en marzo de 1955. Es un perro blanco originario del planeta Krypton, el mismo lugar de nacimiento de Superman. Fue enviado a la Tierra por Jor-El, el padre de Superman, en una nave espacial como prueba antes de enviar a su hijo. Al llegar, y gracias al sol amarillo, Krypto desarrolló poderes similares a los de Superman. Tiene superfuerza, vuelo, invulnerabilidad y visión calorífica, o el láser, entre otros. Aunque es un perro, Krypto tiene una inteligencia superior a la de un perro común, lo que le permite entender el lenguaje humano y colaborar activamente con Superman. Es su fiel compañero y forma parte de la casa de él. Krypto también es guardián de la Fortaleza de la Soledad, el refugio secreto de Superman donde se conecta con sus raíces kryptonianas. Esta base ha estado ubicada en lugares remotos como el Ártico o la Antártida. La entrada a la fortaleza está protegida por un sistema de voz y solo los miembros de la casa de él, incluyendo a Krypto, pueden acceder a ella. Continuamos. Una vez recuperado, Superman regresa a Metrópolis para enfrentar al Martillo, quien resulta ser Ultraman, un clon controlado por Lex Luthor. Aunque Superman intenta resistir, Ultraman lo supera en fuerza. Y aquí tengo una observación. El estilo de pelea me recordó mucho a Upgrade, con la cámara moviéndose al ritmo de cada golpe. Se siente como una mezcla entre algo de Tarantino pero con el toque de James Gunn. Lo otro que me di cuenta es la colorización. Esta película es bastante colorida comparada con otras de superhéroes que hemos tenido en el pasado, y eso me gustó. Lex Luthor se reúne con oficiales de Argus, incluyendo a Ric Flair Sr., para discutir la intervención de Superman en Boravia. Luthor odia a Superman porque cree que hace que los humanos comunes parezcan insignificantes. También apunta contra un civil, Malik Ali, solo por haber ayudado a Superman. Aquí tengo un dato. Lex Luthor es uno de los villanos más icónicos del universo de DC y es el principal rival de Superman. Es un genio multimillonario, ególatra y manipulador, que enfrenta a Superman en lo personal, lo público y lo político. Apareció por primera vez en Action Comics número 23 en 1940, aunque originalmente tenía pelo rojo. Desde 1941 se presenta calvo. Argus es una agencia secreta del gobierno en el universo DC encargada de operaciones encubiertas y misiones especiales, en algunas versiones recientes dirigida por Rick Flag Sr., un general condecorado del ejército de Estados Unidos. Rick Flag Sr. lideró al Suicide Squad durante la Segunda Guerra Mundial, es papá de Rick Flag Jr., quien falleció, y apareció por primera vez en Secret Origins número 14 de 1987. Es un líder competente con un fuerte sentido del deber, aunque también muestra rasgos de vanidad y emocional. Aparece en la serie animada llamada Creatures Commando del 2024 y en esta película es el jefe de Argus. Mali Ali, conocido como Malí, es un humilde vendedor de falafel en Metrópolis. Su valentía lo convirtió en una figura importante en la historia de esta película. A pesar de no tener poderes ni familia, Malik arriesga su vida por proteger a Superman, que está debilitado, negándose a ceder ante las amenazas del Lex Luthor. Trágicamente, el Lex Luthor lo secuestra y lo mata como parte de un plan para manipular a Superman. Tras su muerte, fue homenajeado como un verdadero héroe en Metrópolis, en un artículo escrito por Clark Kent para el Daily Planet. Clark regresa al Daily Planet donde trabaja con Lois Lane y Jimmy Olsen, ve las noticias sobre Boravia y vemos al presidente Basil Gurkos, que lo está criticando públicamente. Aquí tengo un dato.
Clark Kent, la identidad civil de Superman, y Lois Lane son reporteros del periódico Daily Planet. Ambos personajes han estado presentes desde las primeras historias de Superman. De hecho, Lois Lane debutó en Action Comics #1 en 1938. Al principio trabajaba en un periódico llamado Daily Star, pero el nombre lo cambiaron a Daily Planet en 1940. Y de esto no hay explicación en los cómics. El Daily Planet es un periódico ficticio ubicado en Metrópolis, famoso por su gran globo en el techo y su helicóptero llamado Flying Newsroom. Algunas versiones mencionan que fue fundado en 1775, pero esta fecha no es definitiva. James Bartholomew Olsen, también conocido como Jimmy Olsen, es fotógrafo y periodista del Daily Planet, además de ser un amigo cercano de Clark y Lois. Apareció por primera vez en la radio en la serie Adventures of Superman de 1940. En los cómics hay un personaje similar sin nombre que apareció en 1938, pero Jimmy Olsen fue presentado oficialmente en Superman número 13 de 1941, donde ayudó a descubrir la identidad de un villano. Continuamos. Esa noche, Clark cocina en el apartamento de Lois. Ella sabe que él es Superman. Clark acepta que Lois lo entreviste como Superman, pero ella lo confronta por involucrarse en asuntos internacionales. Él defiende su decisión diciendo que vidas inocentes estaban en juego, y aquí Lois sugiere que se tomen un tiempo. Aquí tengo una observación. Esta escena entre Lois y Clark es buena. Empieza como una simple entrevista, pero justo cuando estamos teniendo este momento íntimo y profundo, en el sentido que se pone bueno el bochinche, llega la Justice Gang y están peleando en el fondo y los interrumpe. Se siente Super Guardians of the Galaxy, como que quieren hacer algo emocional y serio, pero meten comedia o acción en el fondo y rompen el tono. Luthor viaja a la Antártida con Ultraman y su aliada Angela Spica, o The Engineer, quien tiene nanobots en su sangre que le permiten crear cualquier arma. Juntos irrumpen en la Fortaleza de la Soledad, secuestran a Krypto y The Engineer hackea el sistema. Encuentran un mensaje oculto de Jor-El y Lara que Clark nunca había visto. Y aquí tengo un dato. Angela Spica, conocida como The Engineer, apareció por primera vez en el cómic The Authority Volume 1, número 1, publicado en 1999. Fue creada por Warren Ellis y Brian Hitch. Es una metahumana con tecnología avanzada integrada en su cuerpo, lo que le permite modificar su forma y controlar maquinaria. Ultraman es un clon de Superman creado por Lex Luthor. En esta versión, él es un metahumano al servicio de Luthor y actúa como arma contra Superman en Metrópolis. Luthor libera un pequeño monstruo que crece hasta convertirse en un kaiju gigante que ataca Metrópolis. Superman intenta calmarlo sin violencia, pero es interrumpido por 3 metahumanos, que son Guy Gardner, Green Lantern, Mr. Terrific y Hawkgirl, miembros de la Justice Gang, financiada por Maxwell Lord. Y aquí tengo un dato. Guy Gardner es un linterna verde de la Tierra y miembro de Green Lanterns Corp, una fuerza policial intergaláctica. Tiene una personalidad sarcástica, rebelde y a veces arrogante, pero su gran fuerza de voluntad le permite usar el anillo de poder eficazmente. Sus habilidades incluyen volar, crear construcciones de energía verde y generar campos de fuerza. Fue creado por John Broome y Gil Kane y debutó en Green Lanterns Volume 2, número 59, en marzo de 1968. Es conocido por su actitud descarada y machista. Michael Holt, también conocido como Mr. Terrific, es un héroe brillante y miembro del Justice Gang también. Se destaca por su gran inteligencia y habilidades tecnológicas. Es el segundo personaje en llevar ese nombre después de Terry Sloan. Su primera aparición fue en The Spectre, Volume 3, número 54, en junio de 1997. Kendra Saunders, también conocida como Hawkgirl, es una metahumana con habilidades de combate y vuelo. Forma parte de la Justice Gang y su historia está ligada a la reencarnación y la mitología del planeta Thanagar. Debutó en JSA Secret Files and Origins número 1 en agosto de 1999.
La Justice Gang es un equipo de superhéroes nombrados por Guy Gardner, aunque el nombre no es del agrado de los compañeros. Ellos protegen Metrópolis y han colaborado con Superman. En esta película, este grupo se presenta como una fuerza financiada por un individuo, que es Max, reflejando una visión moderna de los equipos de superhéroes. Y aquí tengo una nota. Este equipo no existe en los cómics tradicionales de DC. Es una creación original para el universo cinematográfico, inspirada en grupos como Justice League International. Maxwell Lord, CEO de Lordtech, es el financista de la Justice Gang, reclutó a Guy Gardner para proteger Metrópolis, y en esta nueva versión del universo DC representan un modelo de héroes contratados actuando como empresario con conciencia social, pero también es manipulador estratégico. Apareció por primera vez en Justice League No. 1 en mayo de 1987 y fue creado por Keith Giffen, J.M. DeMatteis y Kevin Maguire. Mr. Terrific lanza bombas al estómago del monstruo y lo hace explotar desde adentro, para disgusto de Superman. Observación. La escena de la Justice Gang explotando al monstruo mientras Superman intenta razonar se siente bien James Gunn. Están tratando de tener un momento serio y con la comedia no dejan que el momento respire. Aunque la gente celebra haber sido salvada, Luthor libera el mensaje completo de la fortaleza traducido para todos. En él, Jor-El y Lara revelan que enviaron a Kal a la Tierra con intención de conquistarla. La opinión pública se vuelve en contra de Superman declarándolo enemigo número 1. Devastado, Superman se retira y deja las misiones a la Justice Gang para que protejan a la ciudad. Aquí traigo un dato interesantísimo. Tradicionalmente, Jor-El y Lara enviaron a su hijo Kal a la Tierra para salvarlo de la destrucción de su planeta, de Krypton, sin intención de conquista. Sin embargo, en versiones modernas o alternativas, se ha sugerido que los kryptonianos eran una civilización imperialista y que Kal pudo haber sido enviado como un salvador o incluso como un futuro conquistador. Superman vive con la presión de su legado kryptoniano y debe decidir si seguir ese camino o adoptar los valores humanos que aprendió con los Kent. En la película de Man of Steel, Jor-El le pide que sea un puente entre Krypton y la Tierra, lo que genera dudas sobre su verdadero propósito. En el universo de Injustice, Superman se convierte en dictador tras la muerte de Lois Lane, mostrando el lado oscuro de su poder. En Superman Red Son, Kal aterriza en la Unión Soviética y es criado con valores comunistas, lo que cambia por completo su visión del mundo. Algunas historias recientes sugieren que Krypton no era tan noble como se creía y que Kal podría haber sido parte de un plan más grande. Estas versiones le dan un valor al personaje mostrando que Superman es un héroe por elección, no por herencia. Pero como quiera, es interesante ver las otras caras de la moneda. Mientras ellos pelean contra un duende intergaláctico, Clark tiene una conversación íntima con Lois sobre qué hacer. Y aquí tengo una observación. Esa escena entre Lois y Clark es buena, pero otra vez están tratando de tener como un desprendimiento emocional y en el fondo hay caos. Es como si la película no supiera cuándo dejar que los personajes tengan un momento emocional. Te lo hacen sentir como audiencia y de momento te tiran la comedia de fondo. Y esto ha sido una crítica para mí en muchas películas de este tipo que me tienen un personaje que está en conflicto, cae en un lugar oscuro y me tiran la comedia de fondo. ¿Para qué? Déjame consumirme con el personaje. En la televisión y los medios vemos figuras como Peacemaker criticando abiertamente a Superman. Y aquí tengo un dato. Peacemaker, también conocido como Christopher Smith, debutó en noviembre de 1966 en el cómics Fighting 5 número 40 de Charlton's Comic. Fue creado por el escritor Joe Gill y el artista Pat Boyette. Originalmente Peacemaker era un pacifista comprometido con la paz mundial, incluso participaba en conferencias internacionales como diplomático, aunque rechazaba la violencia, contaba con un arsenal de armas en su base llamada el Palacio de la Paz. Decidió actuar directamente para mantener la paz, pero
evitando el uso de la fuerza letal siempre que fuera posible. Su traje era rojo y blanco con una paloma blanca en el pecho, símbolo universal de la paz. Usaba un casco plateado capaz de disparar rayos láser, aunque constantemente se disculpaba por usar la violencia. Clark descubre que Luthor tiene a Krypto, pero cuando lo confronta, Luthor lo niega. Superman decide entregarse al gobierno de Estados Unidos y Rick Flag Sr. lo entrega a Luthor, quien lo encierra en una dimensión de bolsillo, que es una prisión donde guardan a todos los que le causan problemas a Lex, incluyendo a la exnovia de Lex. Allí Superman es encerrado con Joseph o Metamorfo, cuyo hijo, Baby Joey, está en otra celda. Luthor obliga a Metamorfo a crear kriptonita para debilitar a Superman. Aquí tengo un dato. Una dimensión de bolsillo es un espacio alternativo pequeño y separado del universo principal. Puede tener sus propias reglas físicas y entornos únicos. En los cómics, algunos personajes pueden crear o controlar estas dimensiones, lo que demuestra su poder. Es importante que haya evidencia de que el personaje creó la dimensión y no solo que transportó a alguien a una ya existente. En el universo de Superman, la zona fantasma es una de las dimensiones de bolsillo más conocidas. Fue creada por Robert Bernstein y George Papp y apareció por primera vez en Adventures Comic número 283 en 1961. Esta dimensión funciona como una prisión para criminales kryptonianos. Los prisioneros existen en un estado fantasmal, pueden ver el universo normal, pero no interactúan con él. No envejecen, no necesitan comer y se comunican telepáticamente. Superman ha creado dispositivos como el Sonophone para comunicarse con esta dimensión y ha perfeccionado el proyector que permite entrar y salir de ella. Aunque la zona es inútil, Superman ha expresado dudas sobre si es una forma justa de castigo. En una historia se reveló que algunos prisioneros lograron escapar por una brecha en la dimensión. Además de esta zona fantasma, Lex Luthor ha creado su propia dimensión de bolsillo, la usa como prisión personal para encerrar a metahumanos, enemigos políticos o incluso exparejas, como se ve en esta película. Joseph Mason, conocido como Joseph, es el hijo de Metamorfo y fue co-creado por Bob Haney y Ramona Freedom. Metamorfo, cuyo nombre real es Rex Mason, debutó en The Brave and the Bold número 57 en 1965. Él era un arqueólogo contratado por Simon Stack para buscar el orbe de Ra. Al descubrir que Rex salía con su hija Sapphire, Stack lo traicionó. En una pirámide egipcia, su guardaespaldas Java expuso a Red a un meteorito radiactivo, lo que lo transformó en Metamorfo, o el hombre elemento. Metamorfo puede cambiar su forma y transformarse en cualquier elemento presente en el cuerpo humano. Es prácticamente inmortal, inmune a enfermedades y toxinas, no necesita comer ni respirar, también posee fuerza, resistencia e invulnerabilidad mejorada. Ha sido miembro de equipos como la Liga de la Justicia y los Outsiders. Por otro lado, Eve Teschmacher, que es la novia de Luthor, se cansa de su abuso y contrata a Jimmy Olsen, con quien ha tenido su fling. Le promete información para derribar a Luthor si él acepta salir con ella el fin de semana. Jimmy acepta a regañadientes. Eve es descubierta por Ultraman, pero logra enviarle las fotos a Jimmy antes de. Dato: Eve Teschmacher fue creada para la película Superman de 1978, dirigida por Richard Donner y escrita por Mario Puzo. En la historia, Eve es la asistente personal y pareja del ex Luthor. Aunque no nació en los cómics, su popularidad hizo que apareciera en otros medios del universo. Su debut en los cómics fue en JLA Earth 2 en el año 2000, donde trabajaba como secretaria del ex Luthor. Al principio, Jimmy se decepciona porque parecen selfies sensuales, pero Luis descubre que en la foto hay documentos, así en las esquinas o donde ella se sienta, por ejemplo, a tomarse la foto, hay información clave que prueban que Eve estaba reuniendo evidencia contra Luthor. Observación: esta parte con Eve mandando selfies que en realidad tienen documentos importantes
fue graciosa y bastante inteligente, exactamente lo que necesitábamos. Lewis lleva esto al editor Perry White y junto a Jimmy, Cat Grant, Steve Lombard y Ron Trope se suben a la nave de Mr. Terrific para exponer a Luthor. Perry White es el editor en jefe del Daily Planet, es un aliado de confianza de Superman y es una figura de autoridad firme pero justa, defensor del periodismo ético, y su primera aparición fue Superman número 7 de noviembre-diciembre de 1940. Cat Grant es reportera y columnista del Daily Planet, fue creada originalmente como interés amoroso de Clark Kent y representa una voz fuerte en la redacción. Su primera aparición fue The Adventures of Superman número 424 en enero de 1987, durante la era Post-Crisis on Infinite Earth. Steve Lombard es el reportero deportivo del periódico, tiene una personalidad extrovertida y suele ser el alivio cómico, aunque ha demostrado valor en momentos importantes. Su primera aparición fue Superman 264 de junio de 1973. Ron Trope es un periodista serio profesional y uno de los pocos personajes afroamericanos en el Daily Planet. Su primera aparición fue The Adventures of Superman número 480 en julio de 1991. Aunque ninguno de ellos tiene superpoderes, todos son valientes y están comprometidos con la verdad. En algunas historias, Perry White menciona a Cat Grant, Steve Lombard y Ron Trope como parte del equipo que cubrió el debut de Superman en Metrópolis. Luthor vuelve a abrir la dimensión de bolsillo para encerrar a Eve, pero esto provoca una grieta que comienza a fracturar Metrópolis. Mr. Terrific llega a la base y empieza a romper caras allí y está chévere. El problema que tengo con esta escena es que es bastante similar a Yondu con la flecha. Es literalmente Guardians of the Galaxy con música donde él hace la burbuja para proteger a Luis y todo lo demás. Imagínense, en vez de las bolas que él está usando o la máquina, es la flecha de Yondu. Lo mismo. Al mismo tiempo, Kurt Koss lidera el ejército de Boravia para invadir Harhanpur con la intención de aplastar a los manifestantes. Es una escena poderosa porque hay unos nenes allí en Harhanpur levantando una bandera y están pidiendo la ayuda de Superman. Pero Superman está encarcelado en la zona de bolsillo. Esta escena es fuerte y el simbolismo de los nenes pidiendo ayuda mientras el mundo duda de Superman funciona muy bien. Es uno de los pocos momentos donde emocionalmente todo está bien puesto. Aquí Mr. Terrific logra ayudar a Superman. Superman ve todo lo que está ocurriendo y Mr. Terrific le dice que se enfoque en salvar Metrópolis, ya que la grieta dimensional podría destruir la ciudad. Mientras intenta sellarla, Ultraman aparece y lo ataca brutalmente. Aquí es que se revela que Ultraman es un clon de Superman creado por Luthor con el único propósito de matarlo. Y aquí tengo una observación. La pelea entre Superman y Ultraman tiene el mismo estilito de cámara bien coreografiada. Cada puño se siente pesado como si la cámara estuviera amarrada a las manos de Superman. Se ve brutal. The Engineer se une a la pelea e intenta matarlos poniéndole nanobots en el cuerpo, pero Superman vuela hasta la atmósfera donde ya pierde el conocimiento y el control y cae abajo, sobrevive pero queda fuera del combate. Luthor, usando drones para controlar a Ultraman, parece tener la ventaja, pero Superman silba y llama a Krypto, quien destruye los drones, dejando a Ultraman sin dirección. Superman lo lanza contra un autobús que lo empuja directamente hacia la grieta, donde ahí desaparece. Y aquí tengo una observación. El momento en que Superman llama a Krypto y el perro destruye los drones es épico y es una pelea bien entretenida. Mientras tanto, los reporteros del Daily Planet suben a su sitio web la evidencia de que Luthor estuvo involucrado con Boravia con la intención de convertir parte de Yaharpur en su propio reino monárquico. Esto expone su plan al mundo entero como conquistador o controlador. En Yaharpur, Superman llama a Guy Gardner, Metamorfo y Hawkgirl para proteger a los civiles. Guy destruye tanques con su anillo, Metamorfo usa las habilidades contra los soldados
y Hawkgirl interrumpe en el palacio de Gurkos, elimina a sus guardias y lanza a Gurkos por la ventana. Aquí es la escena esa donde ella grita ahí como un halcón. Esta escena fue inesperada. Me gustó que no todos los héroes sigan el mismo código de Superman, porque estos superhéroes son buenos, ¿verdad? Pero yo pienso que Superman lo hubiera dejado vivo. Esto le da variedad al equipo y es otra escena llena de energía y es divertida. Aunque tenemos el grito ese de Hawkgirl. Superman interrumpe en Luthor Corps para confrontar a Luthor, mientras Mr. Terrific hackea el sistema y logra sellar la grieta dimensional. Luthor, en su clásico monólogo de villano, revela que todo el conflicto entre Boravia y Harhampur fue orquestado por él, con el único objetivo de destruir a Superman. Pero el Hombre de Acero le responde con este discurso poderoso sobre su humanidad, sobre cómo él eligió ser parte de la Tierra, no dominarla. Y aquí tengo una observación. Este monólogo de Luthor aquí sí funcionó. No metieron chistes, no lo interrumpieron con acción, fue directo, oscuro, fue bien actuado. Lo mismo con la respuesta de Superman. Lex, mirando a Superman, dice, ¿de verdad pensaste que esto era una guerra entre naciones? No, Kael, esto fue una prueba, una demostración. Boravia, Harhampur, las grietas dimensionales, todo fue diseñado para mostrarle al mundo lo que tú eres, un alma. Porque no importa cuántas veces salves a un gato de un árbol o detengas un misil, al final del día eres un dios entre hormigas. Y los dioses no piden permiso. Yo no odio lo que eres, odio lo que representas, que es dependencia, sumisión, fe ciega. El mundo no necesita un salvador, necesita libertad. Y yo soy el único dispuesto a pagar el precio por ella. Aquí Superman, con firmeza, sin levantar la voz, le dice, tú ves poder, yo veo responsabilidad. Tú ves un Dios, yo veo un hijo, un amigo, un hombre que eligió este mundo como su hogar. No solo humano por nacimiento, soy humano por elección. Y cada vez que vuelo hacia una catástrofe, cada vez que me enfrento al odio, no lo hago porque me sienta superior, lo hago porque creo en ello, en su capacidad de cambiar, de amar, de resistir incluso a hombres como tú. No vine a gobernar, vine a pertenecer. Y entiendo que estos dos titanes hablándose así, esto fue tremenda escena. Antes de que Luthor pueda seguir hablando, Crypto aparece y lo lanza por toda la oficina como si fuera un muñeco de trapo. En este momento, las noticias confirman que Luthor ha sido expuesto ante el mundo, derrotado, es arrestado y enviado a Bell Reve. Metamorpho se une oficialmente a la Justice Gang. En los cómics de DC, Bell Reve es una prisión de máxima seguridad ubicada en Terrebonne, París, Luisiana. Está diseñada para contener a supervillanos y criminales metahumanos. Es también la base de operaciones de Suicide Squad, que para el que no sepa, el Suicide Squad es un grupo de criminales que realizan misiones secretas para el gobierno a cambio de reducir sus condenas. Esta prisión fue construida sobre lo que antes era la plantación de Du Bois, conectando con el simbolismo del nombre. Bell Reve debutó en Suicide Squad número 1, publicado en mayo de 1987. Fue creado por John Ostrander y Luke McDonough, y desde entonces ha sido un lugar clave en las historias de Suicide Squad y otras historias conectadas a esto. La gente de Metrópolis y del mundo entero vuelven a ver a Superman como el verdadero héroe. Luego Clark se reúne con Lois para una entrevista que termina en un beso apasionado mientras flotan en el aire. Y aquí tengo una observación. La escena del beso fue bonita y era de esperarse. Jimmy y Eve también terminan juntos después de que todos los prisioneros de la dimensión de bolsillo son liberados. Más tarde, Superman regresa a la Fortaleza de la Soledad. Allí uno de los robots se ha vuelto su amigo y es visitado por su prima Kara Zor-El, que viene siendo Supergirl, quien llega a recoger a Crypto, ya que originalmente era su perro. Dato: Kara Zor-El es conocida como Supergirl, es la heroína kryptoniana y prima de Superman. Fue creada por Otto Binder
y Al Plastino y apareció por primera vez en Action Comics 252 en mayo de 1959. Tanto Supergirl como Krypto poseen habilidades como superfuerza, vuelo, visión calorífica o los lasers. Gracias a su origen kryptoniano y la exposición del sol amarillo de la Tierra, pueden conservar estas habilidades. En la escena casi final, Superman se recuesta frente al sol para recargarse, mientras los robots le proyectan recuerdos felices de su infancia con Ma y Pa Kent. Y aquí tengo una observación. Me gustó que terminaran con algo más personal, ver a Superman recargándose mientras ve recuerdos de su niñez en Kansas. Fue bien emocional. Y aquí tenemos dos escenas. Durante los créditos, Superman observa la Tierra desde la Luna, abrazando a Krypto. Y la postcrédito es Superman y Mr. Terrific, que están peleando sobre un edificio porque Superman dice que está mal alineado y esto le molesta a Terrific. Y aquí tengo una observación. Me di cuenta que nadie pregunta por Clark Kent en toda la película. Aparece al principio y luego desaparece y nadie dice nada. Entiendo que la película se llama Superman, pero se siente raro que nadie lo mencione, a menos de que sepan esta información, ¿verdad? Yo creo que a lo mejor en secreto ellos saben. ¿Qué hay para el futuro? En junio del 2025, James Gunn empezó a escribir una nueva película del universo de Superman. Aunque no sería una secuela directa, Superman tendría un papel importante. David y Rachel tenían opciones para regresar, pero no se esperaba un anuncio inmediato. En agosto, David Safla confirmó que Gunn escribiría y dirigiría la siguiente película centrada en la superfamilia. Gunn completó un primer borrador y la describió como la siguiente historia de la saga de Superman, que viene siendo la película de Supergirl. En septiembre, Gunn anunció que la nueva película se titularía Man of Tomorrow, con estreno previsto para el 9 de julio del 2027. Se espera que David Nicholas Hoult repitan sus papeles como Superman y Lex Luthor. La historia va a mostrar a ambos personajes colaborando frente a una amenaza mayor, así que veremos a ver. Hay también rumores de una serie derivada de los personajes de Mr. Terrific y Jimmy Olsen para HBO Max, la cual están pensando introducir al villano Gorilla Grodd en el universo de DC. Vamos a la parte favorita de ustedes y tengo aquí cuántas grietas vamos a cerrar para detener a Lex Luthor. Entiendo que esta película se merece un 8.5 de 10. Esta nueva entrega de Superman tiene un enfoque más juguetón, divertido y colorido en comparación con versiones anteriores que hemos tenido. Se nota la receta de James Gunn, tienen momentos emocionales bien entrelazados con el humor, sin perder el corazón del personaje. Uno de los aspectos más importantes es cómo se plantea a Superman como un superhéroe urbano mientras los medios manipulan su imagen. Esto nos lleva a reflexionar sobre el dilema de por qué un alien tiene el deber de ayudarnos y por qué nosotros los humanos dependemos tanto de él. Aquí siempre hay una pregunta que me viene a la mente y es, ¿por qué Clark asume esta responsabilidad cuando no tiene que hacerlo? La película también toca temas sociales actuales. Por ejemplo, hay una escena donde se forma un revolú y los niños le piden a Superman que sea quien los salve. Esto nos da esperanza y muestra cómo los niños sin prejuicio reconocen la importancia de Superman más allá de la etiqueta de ser un alien. Los temas en esta podemos hablar de la identidad doble, cómo Clark vive el conflicto de ser humano y kryptoniano sin sentirse completamente parte de ninguno. Tenemos el legado y esperanza. ¿Puede Superman seguir siendo un símbolo de esperanza en una sociedad tan cínica, tan malvada y con todo lo que está pasando hoy día? Tenemos también la ciencia versus la ética, especialmente a través del Lex Luthor se cuestiona el uso del poder sin caer en la corrupción, los valores familiares, la crianza de los Kent y la familia encontrada con otros héroes refuerzan su humanidad. Y tenemos el rol de Superman como héroe moderno, que también nos preguntamos como que ¿debe Superman intervenir en todo lo que está pasando o dejar que la humanidad enfrente estos retos y no depender tanto de un individuo?
El género mezcla superhéroes, acción, comedia y drama. La narrativa es lineal y clara. Aunque no soy un experto en Superman, he visto todas las películas y muchos capítulos de la serie animada de los 90 también. No era mi héroe favorito, pero últimamente me está interesando más. Las actuaciones cumplen con lo que esperamos de estos personajes. Este nuevo Superman está a la altura de lo que se ha visto antes y se siente natural en su entorno. La química entre personajes fluye muy bien, especialmente los del Daily Planet. Tuve que buscar información sobre algunos como Mr. Terrific, pero esto no afectó mi experiencia. Entre los highlights está la música, la colorización, vestimenta y el diálogo. Me encantó que tienen muchos colores brillantes, la cual la hace brillar frente a cualquier material que teníamos en el pasado. Se siente fresca, moderna y visualmente atractiva. Los personajes están vestidos de acuerdo a lo que representan, teniendo en cuenta que estamos en el 2025, no hay costumes que sean extravagantes, pero sí nos da como ese visual de que tú puedes ver, mira, esta es Hawkgirl, este es Superman, este es Mr. Terrific, se identifican bastante bien. La música tiene la epicidad, ¿verdad? Si eso es una palabra que esperamos de un personaje como Superman. Te emociona escuchar la sinfónica o el team mientras lo ves en pantalla. Cada vez que aparece con su traje, uno siente como unas cosquillas. La banda sonora eleva cada escena importante y acompaña perfectamente tanto la acción como los momentos más íntimos. El diálogo, otro de los puntos fuertes, como dije, hay muchas conversaciones que te dejan pensando. Por ejemplo, Clark y Lois tienen intercambios que muestran profundidad emocional. La escena entre Pa Kent y Clark frente a la casa está llena de corazón porque él no sabe qué hacer. Literalmente es la tierra donde él creció y la defiende, ahora no lo quieren. Y tenemos el enfrentamiento final entre Lex y Superman, que es poderoso, ese monólogo brutal, me encantaron. Mi escena favorita fue precisamente ese diálogo. También me encantó la escena donde la ganga llega al rescate de los nenes, al no ver a Superman. Tiene una mezcla de acción, esperanza y emoción que está bastante presente. Entre mis personajes favoritos están Metamorfo y Green Lantern. Ambos tienen buenas intenciones y gran corazón, aunque uno de ellos fue guiado por un mal camino, logró encontrar el rumbo correcto. Green Lantern tiene las mejores intenciones, pero es divertido verlo que se moleste. Le da como esa carisma al equipo. La cinematografía captura perfectamente lo que representa Superman en el mundo moderno. La película es energética, es divertida, poniéndonos constantemente en los zapatos del héroe. En los efectos especiales me gustó ver a The Engineer con los nanobots, The Fortress of Solitude y los roboces que están de guardianes en la guarida. James Gunn deja su marca, se nota su estilo en los montajes, el humor, el uso de la música y la dinámica del grupo. A veces esto juega en su contra porque hay muchas similitudes con proyectos que él ha hecho anteriormente, por ejemplo Guardians of the Galaxy. Aún así, yo pienso que el director logra modernizar a Superman sin perder su esencia. Su visión es clara de darnos un Superman un poquito más humano, más cercano, pero igual inspirador. La edición es energética y mantiene un ritmo constante. Las transiciones son limpias y ayudan a que la historia fluya sin confusión. La estructura lineal funciona muy bien y no hay momentos donde uno se pierda. Ahora bien, entre lo negativo, le bajé .5 porque habían efectos especiales que estaban inconsistentes. Algunos efectos visuales se ven raros, por ejemplo, Krypto en algunas escenas tiene como que ese cambia entre CGI y algo real. Lo mismo pasa con algunos monstruos o incluso Superman en tomas cercanas durante escenas de acción. Su cara se ve rara visualmente en movimientos rápidos. Le bajé .5 por los chistes en momentos emocionales. No es que no me guste el humor, pero es que a veces me tiran un chiste justo cuando estoy sintiendo algo. Estos momentos pues deberían quedarse serios para que el peso emocional se sienta un poquito más. La comedia corta la intensidad justo cuando más se necesita, porque es lo que el director me está llevando. Tú quieres que yo me sienta mal por Superman, ¿verdad? Una persona que ha estado ahí para la Tierra y de momento nadie lo quiere, pues no me venga a tirar un chiste entre medio de lo que él está sintiendo. Eso me molesta.
Por último, le quité otro .5 por la similitud que tenía con otros trabajos. Hay muchas escenas que me recuerdan a Guardians. Por ejemplo, Mr. Terrific usando las bombas para proteger a Luis se siente muy parecido, que ya lo hablé, a las flechas de Yondu. También el estilo de los montajes, el uso de la música y la comedia. Todo esto me da como un déjà vu a Guardians of the Galaxy. Clark Kent casi no aparece. Yo creo que si aparece máximo 5 minutos, es mucho. Yo sé que la película se llama Superman, porque puedo escuchar a par de gente diciendo, pero es que la película no se llama Clark Kent. Pero da la casualidad que nadie pregunta por Clark, que está faltando al trabajo, está enfermo, está cubriendo noticias en otro lado. ¿O será que todo el mundo en el Daily Planet sabe que Clark y Superman son la misma persona? Por poco le bajo la nota a 8, pero la vamos a dejar en 8.5. La recomiendo para el aficionado de películas de superhéroes. Si te gusta Superman, es un must-see. Tiene el estilo de James Gunn bien marcado. Entiendo que se puede ver en familia. No hay nada fuera de lugar o morboso. Definitivamente la recomiendo. Yo la volvería a ver, especialmente cuando empiecen a expandir este mundo. Y es de esas películas que comprara para tenerla en mi colección. Ya con esto acabamos. Es 8.5. Gracias por escuchar este episodio del podcast. Espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a filmingnotionpodcast@gmail.com o seguirnos en las redes sociales como Filming Notion Podcast en Facebook e Instagram. Suscríbanse, dejen su review en la plataforma favorita. Nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Podchaser, Listen Notes, así como en la página oficial. También tenemos el perfil de Letterboxd, el canal de YouTube y el servidor de Discord. Hay un tab llamado Butaca de Propuesta, que si usted quiere que yo añada una película al queue, con mucho gusto, me la escribe allí y la añadimos. Eventualmente la discutiré en el podcast. Si quieres recibir correos electrónicos todas las semanas, cada vez que publique, puedes hacerlo a través del tab que se llama ¿Quieres emails semanales? Tienes la forma de tardas 2 minutitos. Y cada jueves yo te digo, papá, salió este episodio. Físico en el mundo digital es el blog donde yo enseño mi colección física de películas en el canal de YouTube. Está también escrito en el website de Filming Notion Pod. Hay un tab allí. Y por último encontrarás el botón de donaciones. Todo el dinero que recibo lo utilizo para el podcast y las redes sociales. Muchas gracias por su apoyo. Los quiero mucho. Y como siempre les digo, hasta la próxima. ¡Chequeamos! Gracias por escuchar este episodio de Filmic Notion. Esperemos que les haya gustado el podcast. Las películas revisadas aquí son propiedad de los titulares de los derechos de autor y no se pretende ninguna infracción al mismo. Este podcast es editado por Gerardo Alemán. La narración oficial de Filmic Notion es traída a ustedes por Gustavo Alfonso. Nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook e Instagram como Filmic Notion Podcast. También nos puede visitar en nuestro website www.filmicnotionpod.com para más información de nuestros invitados, episodios ya publicados y proyectos futuros. Y no se olviden de dejar un review de 5 estrellas en Podbean, Apple Podcasts, Spotify, entre otros. Y volver la próxima semana para otra interesante selección. Hasta la próxima.